Nos enlazamos de nueva cuenta con nuestro compañero Héctor Figueroa. Él sigue en el Senado de la República, en donde en algunos momentos escucharemos las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas. Adelante, Héctor, buenas tardes. Otras medidas de carácter jurídico legal para buscar que estas reformas no pasen, buscando, como digo, otros recursos y por las vías legales y constitucionales para que no fuera la consulta la única, el único mecanismo que nos quedara al frente. Lo que responde en estos momentos, bueno, mi pregunta más va bien dirigida a la pregunta bien del senador Camacho, y es en relación al acuerdo que las señoras habían anunciado ahí en el pleno, que dijo que habían tomado dos acuerdos, uno relacionado, tengo entendido, con la consulta popular de la que habla el ingeniero Cárdenas. Si nos pudiera dar un poco más de detalles de cuál es el sentido del acuerdo, cuál es el contenido de ese acuerdo. El Partido de la Revolución Democrática entregó 1.740.000 firmas. Bueno, el procedimiento establece que se solicita, se hace la solicitud a una de las dos cámaras. Decidimos que fuera aquí, el Senado de la República, aquí, donde se iniciara el procedimiento de consulta popular, y por eso entregamos aquí las firmas. Sin embargo, desde que se entregaron a la fecha, no se ha hecho absolutamente público, dando fe de cada una de estas firmas. Es un proceso que va a llevar días hasta que se contabilicen todas y se entregue el requisito ya inició el proceso de consulta popular, y eso es uno de los acuerdos que se tomaron el día de hoy. El otro es también fundamental. El artículo 35, su fracción octava, donde establece este nuevo derecho a la consulta popular, quería ser, o está siendo en la Cámara, obstruido, obstaculizado, formaba parte de la reforma política, formaba parte de un texto constitucional que establecía que a más tardar el día 10 de agosto debió haberse aprobado la ley secundaria, y es el momento en que, por ejemplo, las discusiones de reforma política quedó hecha a un lado, y sabemos que mañana se va a votar en la Cámara de Diputados, pero viene con varios candados que prácticamente anulan la posibilidad de hacer la consulta popular. El senador Manuel Camacho conoce puntualmente cuáles son estos candados, estos obstáculos para que se pueda dar, y lo que estamos demandando, y el acuerdo de hoy fue hasta el propio senador Manuel Camacho con la senadora Angélica de la Peña, que han venido trabajando estos documentos, que reúnan con los diputados y puedan revisar el contenido de este documento, para que mañana, cuando se discuta en la Cámara, pueda venir al Senado sin estos obstáculos. Manuel Camacho. En el proyecto inicial, dictamen que se sometió a las comisiones en la Cámara de Diputados, había una serie de candados muy graves. Por ejemplo, uno de ellos era que se iba a pedir que las firmas fueran acompañadas con el registro de la Corte. Esto es imposible. Se pedía que no solo se recolectaran el 2% de las firmas, como lo establece la Constitución, sino que además se obligaba a que hubiera representación de 1% de ese total en 17 estados de la República. Luego, se quería, y se sigue insistiendo, en que no se incluyan las reformas constitucionales, sino nada más las reformas legales. Ya se había logrado quitar un artículo 30 en donde se quería que algo que ya estuviera aprobado no podía ser sometido a consulta, pues ya lo quitaron. Y todavía insisten en que una vez que se diera la consulta, en caso de que la población decidiera que está en contra, votara por el no a las reformas constitucionales, a los artículos 25, 26, 27 y 28, que esto lo realizara
la siguiente legislatura, con lo cual están protegiendo los contratos y la legislación secundaria que pueda aprobarse en los próximos meses, en el próximo año y medio. Entonces hay una lista de candados en donde lo que está haciendo el gobierno y el PRI es tratando de coartar los derechos políticos del pueblo mexicano. Y yo quiero decirles a ustedes que lo mismo que nosotros somos respetuosos de los procedimientos de la mayoría en el Congreso, igual valor tiene el otro derecho constitucional. Y el otro derecho constitucional es el que establece el artículo 35, y lo vamos a defender. Adicionalmente, senadores, en nuestra calidad de ciudadanos, iniciamos una solicitud de amparo. Esto ya nos fue desechado esta mañana, pero estamos procediendo el día de mañana a un recurso para dar esto ante un tribunal colegiado. Y si el tribunal colegiado no es fiel a lo que establece el artículo 1 de la Constitución, que precisamente le da al Poder Judicial la facultad de defender los derechos humanos, se le da a un juez. Entonces, nosotros buscaremos que este asunto sea atraído por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, estamos en un camino largo. Ya lo vivimos hace unos años con el tema del desafuero, en donde se quería coartar una libertad política, y tuvo que ocurrir una serie de eventos que llevaron a revertir esa decisión. Nosotros vamos a revertir esta decisión, lo haremos con toda nuestra imaginación y determinación en las próximas horas, en los próximos días, pero esto va a continuar. Es un movimiento pacífico, pero para nosotros es fundamental defender los derechos de los mexicanos. El señor Riverino Rueda, del periódico El Financiero, les pregunta. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, ingeniero. Me gustaría tener su opinión sobre un artículo que nos ha tocado mucho, que es muy delicado, el artículo 2 transitorio, que habla sobre que se respetará el derecho de los trabajadores, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. Es muy delicado el artículo 2 transitorio, que habla sobre que se respetará el derecho de los trabajadores, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. ¿No ven en este artículo transitorio un artículo muy ambiguo, quizá para no tener a los petroleros en las calles, a los electricistas en las calles? ¿No abre la posibilidad para despidos masivos en este sector? Senadores, yo creo que eso incluso sobra este artículo. Yo no creo que se requiera un artículo en ninguna ley que diga que se van a respetar derechos de los trabajadores. Creo que esta es una obligación del Estado en primer lugar, y una obligación de todo el mundo de respetar los derechos de los trabajadores. Yo espero que, y es un tema que no toqué hace un momento, yo espero que en todos los contratos, esos contratos, licencias o concesiones, que al final de cuentas son lo mismo, entonces es lo mismo porque son acuerdos entre partes, una parte es en este caso del gobierno, se busca seguramente dejarle a Petróleos Mexicanos, y en su caso a Comisión Federal de Electricidad, los proyectos no rentables o poco rentables, o los proyectos donde se puedan generar pérdidas por distintas razones, por obsolescencia de equipos o por cualquier otra razón. Y se está pretendiendo también, al final de cuentas, y esta sería seguramente la instrucción del gobierno a Petróleos Mexicanos, de entregar a contratistas muchas de sus actividades. Ahora, tanto en las actividades de Pemex como en las actividades de los contratistas, evidentemente tiene que respetarse el derecho de los trabajadores. Yo creo que esto sobra decir que el derecho de los trabajadores tiene que respetarse. Y tendría que respetarse tanto en los organismos mismos, se transformen o no en empresas públicas, como en los contratos, licencias o concesiones, llámesele como se les llame, que se vayan a otorgar para seguir disminuyendo el campo de acción del Estado en el sector energético. Mario Delgado. Sí, bueno, ese artículo los delata, porque toda la estructura de la reforma va sobre el desmantelamiento de Pemex. Entonces la pregunta inmediata es: ¿y qué va a pasar? Y CFE, ¿y qué va a pasar con los trabajadores? Por eso, digamos,
ponen de manera expresa ese artículo, pero pues sabemos que no se va a cumplir. Hablando del punto transitorio, están pidiendo que se convierta en esta nueva figura que plantean, una nueva empresa pública productiva, donde ahí se establece que habrá un régimen laboral excepcional, un régimen laboral distinto, de tal manera que hay una contradicción entre el artículo 2 y el artículo 20, y lo único que hace es revelar que en este desmantelamiento de Pemex pues también se van a llevar a los trabajadores. Les pregunta Carlos Fonseca de Uno más Uno. Muy buenas tardes. Son 3 preguntas, ojalá me las pueda contestar el ingeniero Cárdenas. La primera es si, independientemente de lo que se discute en este Senado, en este momento hay presiones del extranjero, en particular en los Estados Unidos, para que se apruebe la reforma energética, y si fuera así, me gustaría mucho que pudieran precisar por parte de quién o de quiénes. La segunda, pues es como preguntar qué fue lo que le pasó a México, por qué se le está cayendo en esta discusión entre panistas, priistas y terroristas que está dividiendo a los mexicanos. Y finalmente, yo también quisiera preguntar si esa quiebra que se anticipa de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, ¿tienen ustedes proyecciones o son solamente argumentos ideológicos? Porque uno le pregunta a los del PRI, a los del PAN y dicen todo lo contrario. Muchas gracias. Económicos para que se comporte como se está comportando. ¿Cómo se dan esas instrucciones? Sí lo desconozco, pero que este gobierno está sometido a esos grandes intereses, no me cabe ninguna duda. ¿Qué pasó a México? Pues que hemos tenido gobiernos entreguistas, gobiernos desnacionalizadores, gobiernos que no han tomado en cuenta los intereses del país y los intereses de la gente, ya por más de 30 años, y que las consecuencias son pues que vamos en un declive donde cada vez se cede soberanía y cada vez se entregan aquellos recursos con los que el país puede defender su desarrollo autónomo a intereses que no son justamente los del país. Y yo me parece que cuando se habla de quiebra de Pemex o quiebra de Comisión Federal de Electricidad, se está hablando de alguna figura económico, financiera o contable o como quiera llamársele, en este caso inexistente en la práctica. Pemex no está quebrado. Pemex está sujeto a un régimen fiscal confiscatorio por parte de la Secretaría de Hacienda, régimen que no pretenden, seguramente el actual gobierno, aplicar ni a los contratistas ni a quienes vengan a participar del lado privado, nacionales o extranjeros, en los nuevos esquemas que el gobierno está previendo. Entonces, si pretende cambiar el régimen fiscal, ¿por qué no empieza por hacerlo, en este caso, con Petróleos Mexicanos? Para el ingeniero, dice el PRI y el PAN que la población... Dice el PRI y el PAN que la población está de acuerdo con esta reforma. Me gustaría saber su opinión, ingeniero, y si tiene plena confianza de que esta consulta que ya empezó, como dicen, que se salió para atrás, esta reforma que se aprobó hace unos minutos. Y también me gustaría preguntarle, el candidato presidencial Diego Fernández de Ceballos ha manifestado también su desacuerdo en gran parte de esta reforma energética. Si tiene algún plan de contactarlo, de hablar con él y formar de alguna manera algún frente, digamos, contra esta reforma energética. ¿Con quién o con quiénes hablan los legisladores del PRI y de Acción Nacional? Seguramente con nadie de las personas con las que muchos de los que estamos aquí del PRD nos encontramos, porque no sé cómo hagan sus mediciones de opinión, pero seguramente pues están hechas muy a modo para que les contesten lo que quieren escuchar. No sé cuánto les cuesten desde luego esas consultas, o poner las cifras que ellos quieren que pongan en estas consultas o las encuestas o como quiera llamárselas, si es que las hacen. Yo estoy seguro que en una votación libre, en una encuesta libre, la opinión sería justamente contraria a estas reformas, sobre todo esta entrega
de un recurso vital como es el petróleo y como es la electricidad a intereses extranjeros, a volver a situaciones que ya vivió el país, que fueron desastrosas para el país, que fueron desastrosas para los trabajadores mexicanos, y no veo que esto que le han dicho a usted pueda en ningún momento ser una verdad. Con el licenciado Sergio Diego Fernández Ceballos, bueno, hemos tenido pláticas en los escritos que ha dado a conocer públicamente, pues yo encuentro algunas coincidencias y algunas diferencias. No es el momento de hacer un análisis de esos documentos, no los tengo a la vista, pero hay algunas coincidencias. Por ejemplo, él está de acuerdo en que el petróleo esté siempre en manos del Estado, el petróleo dentro del pozo, fuera del pozo, cosa que ahora sus compañeros de partido están moviéndose en sentido contrario. Tratar de responder al final de cuentas lo que se quiere hacer, que es entregar este recurso a extranjeros, pero hasta este momento no hemos previsto sino mantener contacto y cambiar impresiones cuando lo consideremos él o yo conveniente. Hay una última duda de Francisco Montaño de Punto Crítico. Buenas tardes. ¿En qué momento vamos a ver unidos al PRD y a Morena en esta lucha? Porque si se ve la fuerza allá afuera, pero se ve separada, se ven unos en el Ángel y se ven a otros aquí afuera del Senado, ¿en qué momento vamos a verlos unidos? Si es que así se va a ver. Y yo creo que lo importante de la unidad es coincidir en el propósito. Yo creo que en ese sentido no hay ninguna diferencia. Ambas organizaciones, el Partido de la Acción Democrática y Morena, pues estamos porque no pase esta reforma. Tenemos distintos matices en cómo enfrentar los problemas, pero estamos coincidiendo en lo fundamental. Entonces yo no veo por qué nos ven separados cuando estamos coincidiendo en lo fundamental. Muchas gracias.